saludo a todos, deseando que estén bien. Jessica también le manda muchos saludos a todos ustedes. Se las voy a mostrar para que ella les pueda saludar. Ahí está, escuchando. Y vamos a retomar nuestro tema. Estamos viendo el tema que en términos generales es camino a la ciudad celestial. Ese es mi tema. Y vamos a ver cómo Dios muestra un panorama antes de llegar a lo eterno, todo lo que sucede aquí en lo terrenal, cómo el Señor establece su dominio sobre la tierra. Estuvimos viendo un evento hermosísimo en la reunión pasada, que es las bodas del Cordero. Ahí, en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el verso 8, en el verso 7, Apocalipsis 19, 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ese evento maravilloso en el cual en forma privada la iglesia será presentada a Dios el Padre por el Señor Jesucristo. El libro de Efesios dice que el Señor Jesús se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, porque Él la ha santificado con su palabra. Y qué evento más hermoso, hermanos, cuando estemos allí. Y aquí es interesante que el vestido, como lo vimos, de lino fino, representa, dice ahí el verso 8 al final, las acciones justas de los santos. Y hermanos, no te canses de vivir para la gloria del Señor. Muchas veces nosotros podemos cansarnos o tirar la toalla, que no vale la pena, santificarse o apartarse de cualquier cosa pecaminosa tras las ofertas que el mundo ofrece. Sin embargo, conviene, hermana y hermano, pensar en esto, que las acciones justas te acompañarán. Por eso aquí el Apocalipsis termina con algo muy interesante. Si ustedes me acompañan, capítulo 22, versículo 11, dice, para tomar decisiones. La Biblia siempre tiene ese propósito, tomar decisiones. En el verso 11 del capítulo 22 de Apocalipsis dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y esa expresión todavía podría traducirse aún en este año. Es una expresión de tiempo, que el que está siendo injusto e inmundo siga en esa práctica, identifíquese con lo que quiere vivir. Pero el que quiere la justicia y el que quiere la santidad, santifíquese, viva en justicia todavía, porque bien vale la pena delante del Señor tomar decisiones y no ser un hipócrita, ¿ya? Y el Señor abomina aquello, Él bota de sus labios, escupe de sus labios, vomita, como dice el capítulo número 3, a los que no son definidos. Bueno, muy bien. Luego de las bodas del Cordero, dijimos ahí en el verso número 9 del capítulo 19:9, dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y vimos que esa cena va a ser un evento muy especial, es una batalla, ya es nada más y nada menos que una batalla. Yo no sé si usted alguna vez lo han invitado a una cena y resulta que la cena es una pelea. Y esta es la invitación y esta es la bienaventuranza, porque el Señor Jesús viene con sus ejércitos, acompañado de su esposa, su iglesia, para aplastar a los enemigos de Dios. Ahí en el versículo número 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego,
y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y este señor, cual esposo, acompañado de su esposa, viene a la fiesta de boda. Eso lo vimos en Mateo, ¿se acuerdan? En la parábola de las 10 vírgenes. Ahí viene el esposo y entra y la puerta se cierra. Y aquellas que no estaban preparadas, representando a esas 5 vírgenes que no estaban preparadas en esa parábola, representa al Israel incrédulo que no está preparado, que sabiendo de tantas bendiciones que Dios les ha dado, nunca han creído en el Señor. Pero entran las que tenían sus lámparas con aceite, representando al verdadero judío convertido, y entran a la fiesta de bodas. Y es interesante, hermanos, como les dije yo la semana o la reunión pasada, el día martes, que en este trayecto hacia la fiesta de boda, el Señor hace 2 juicios que aparecen en el capítulo 25 de Mateo. El juicio de Israel, representado por la parábola de los talentos, en que el Señor hará pasar bajo su vara a Israel y litigará con ellos o los juzgará y les juzgará en base a todos los privilegios que el Señor le ha entregado. El segundo juicio que el Señor hace es el juicio a las naciones, que también aparece ahí en Mateo capítulo número 25. El Señor va a reunir a todas las naciones que queden con vida después de la tribulación y los va a juzgar en base a lo que ellos escucharon de los 144,000 sellados y cómo se identificaron con ellos. Ese tema aparece también ahí en Mateo capítulo 25. Y finalmente el Señor entonces, acompañado de sus ejércitos celestiales, como dice acá en el verso 14 de Apocalipsis 19, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y aquí viene el Señor con su gran ejército celestial a esta cena que es una batalla. En el verso número 17 dice: vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y este lenguaje que vemos aquí, que la cena sea una batalla, es un tema que aparece en las profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo, sobre todo en el libro de Ezequiel. Si quieren me acompañan a Ezequiel 39, vamos a encontrar el mismo lenguaje. En el verso número 17, le dice Dios a Ezequiel 39, 17, dice: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuerte y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosuras hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. De manera que el mismo lenguaje de Ezequiel es el lenguaje que ocupa el apóstol Juan para describirnos esta batalla final antes del milenio. Y precisamente esta batalla va a ser en un lugar en especial que el libro del Apocalipsis nada más nos dice dónde va a ser. Vamos al capítulo 16 de Apocalipsis, capítulo 16, en el libro de Apocalipsis, ahí en el verso número 14 aparece la Trinidad satánica. Dice
en el verso 13, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Esto van a ser la manifestación trinitaria de la maldad sobre todo el mundo. Y el verso 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos espíritus inmundos, esta trinidad de espíritus inmundos, promueven en todos los reyes de la tierra juntarse para ir a combatir contra Dios. Y nos dice el verso 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí está el lugar, Armagedón. Esa palabra Armagedón es un vocablo compuesto, Ar y Magedón. Esa palabra Ar significa monte y Magedón o Megido significa inmolación, de manera que podría traducirse el monte de la inmolación. Megido es un lugar conocido en la palabra de Dios. Yo no sé si recuerda usted cuando Barak y Débora derrotaron a Sísara y su caballería aplastó a los enemigos. En esa oportunidad, como sale en el libro de los jueces, ahí en el capítulo número 5, donde también el rey Ocosías murió lamentablemente alcanzado por las flechas de Jehú. Eso aparece también en el libro de los Reyes, en Segunda de Reyes. Y donde también allí en Megido murió el hermoso rey Josías por meterse en una batalla que nunca nadie lo había invitado, combatiendo contra Faraón Necao. Ahí aparece también en el libro de los Reyes. Y saben ustedes que Napoleón, que conoció ese sector de Megido, él dijo que ese sector era el ruedo del mundo, es decir, un campo de batalla ideal. De manera que ese campo de batalla ahí en Megido ya existe, y es ahí precisamente donde se va a librar esta batalla final antes del milenio. Y esta batalla va a ser por tierra. Yo no sé si usted se ha dado cuenta el empeño que tiene Rusia de aplastar a Ucrania por tierra. No lo pueden hacer por el aire 100%, aunque muchos aviones han bombardeado mucho. Y Ucrania está pidiéndole a la OTAN que por favor cierren el cielo, pero no se quieren meter ellos, menos Estados Unidos, para no provocar una guerra mundial. Pero esto va a ser fácilmente posible en el tiempo de la gran tribulación, porque Israel pertenece a la OTAN y fácilmente se va a cerrar el cielo, y la única manera de que estos reyes invadan y se tiren contra Israel va a ser por tierra, tal como lo estamos viendo en el ataque de Rusia contra Ucrania. Bueno, aquí se van a juntar estos ejércitos y miren, volvamos a nuestro capítulo 19 de Apocalipsis. Nos dice ahí en el verso número 18, el mismo lenguaje que ocupa Ezequiel, Apocalipsis 19, 18, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuerte, carnes de caballos y de sus jinetes. Se repite muchas veces la expresión carnes de reyes, de animales, etc. Esto nos muestra la gran carnalidad del mundo entero, ya en su apetito por querer disfrutar más del mundo sin considerar al Dios de los cielos. Será una invasión tremenda, los ejércitos de la bestia reunidos para combatir contra el Señor. Nos dice el verso 19, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Yo no sé si usted ha leído o ha visto las películas de las crónicas de Narnia. No sé si las ha visto ahí. En esa historia escrita por un creyente, se recrea muy bien lo que va a ser esta batalla de Armagedón, cómo estas bestias vienen en contra del rey, ¿ya?
Y esto es lo que va a pasar, esto va a ser real, esto no es una crónica de Narnia, esto no es una fantasía, esto es literalmente, hermanos, lo que va a suceder. Nosotros lo vamos a presenciar. Y la bestia viene comandando este ejército, es el hombre de pecado, es el anticristo, es el líder europeo que se va a levantar. Europa lo que necesita hoy día, o la OTAN, lo que necesita hoy día es un líder que defienda a los países indefensos como Ucrania, porque uno de los otros países que muy pronto le va a pasar lo mismo que a Ucrania va a ser Israel. Entonces se necesita un líder que proteja a Israel y a los países indefensos, y ese líder va a ser el anticristo. Y luego el mismo anticristo se tira contra Israel porque sabe que de ahí ha venido el Mesías y quiere destruir todo lo que sea de Dios. Y nos dice el verso número 20, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Los dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y aquí tenemos los que inauguran el infierno. Ellos dos son los primeros que inauguran el lago de fuego. El lago de fuego es un lugar en el universo, en otra oportunidad lo podemos ver, posiblemente una enana blanca, una estrella que no puede desaparecer, que está en el universo donde eternamente van a ser puestos estos personajes con el diablo y todos aquellos que sean lanzados al lago de fuego. Y aquí vemos cómo el Señor viene. En el verso número 20, el Señor, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego, esto lo va a hacer el Señor. El verso 21 dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y aquí vemos la manifestación gloriosa del Señor contra estos enemigos suyos, como el apóstol Pablo lo describe en la segunda carta a los tesalonicenses. Él dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor no va a usar artillería, no va a usar cohetes, no va a usar rayos láser, sino con el resplandor de su venida, ¿ya? Su maravillosa presencia aniquilará y tomará a estos enemigos suyos y los enviará al lago de fuego. Y los demás, dice el verso 21, también se a la condenación. Recordemos, hermanos, el Señor viene camino a de las bodas del Cordero. Estamos ahora en la cena de las bodas del Cordero, la cena de Dios, y ahora lo que viene, hermanos, es la fiesta de bodas, ¿ya? Y en todo este evento colosal en que el Señor aplasta a estos ejércitos y a la bestia y al falso profeta, el Señor viene con su iglesia, ¿ya? Recordemos que en la cena o en el matrimonio, en las bodas del Cordero, fue una reunión privada en que el Señor se presenta a sí mismo delante del Padre de la iglesia, pero ahora, en esta cena de las bodas del Cordero o en la cena de Dios, un judío presenta a su esposa. Todos la conocen. En una fiesta judía dura como 7 días una fiesta y los esposos bailan, la esposa da giros alrededor del esposo, beben una copa de vino, es muy hermoso antes de ir a la habitación nupcial. Es un evento judío muy hermoso, y esto que estamos viendo aquí es literalmente una copia de eso que es muy conocido en el mundo judío. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor aquí? Después que destruye a sus enemigos, el Señor presenta a sus hermanos. Lean conmigo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 7. Aquí hay pasajes que muchas veces los confundimos con el
refiere, pero dice aquí en 2 Tesalonicenses 1:7, dice Pablo: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste. La palabra ahí es epifanía. Cuando venga la manifestación del Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y mire lo que dice el verso 10: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. De manera, hermanos, que nosotros también vamos a quedar sorprendidos del poder de nuestro Señor, de su valor, de su capacidad como Señor todopoderoso, destruyendo a sus enemigos, y también todos los creyentes que en ese tiempo también van a estar contemplando, tanto de las naciones como de Israel, van a quedar sorprendidos de la victoria del Señor y de su flamante esposa. Nosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria. También acompáñenme en Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 3, nos dice también Pablo en el verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Esto no es el arrebatamiento, esta es la epifanía, la manifestación a todo el mundo. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este pasaje también de Colosenses se refiere a este evento de su segunda venida y a su victoria sobre estas huestes enemigas de Dios en la batalla de Armagedón. Y con el Señor nosotros también seremos manifestados en gloria. Y otro pasaje también que tiene que ver con esto, vamos a ver Pedro. Todos estos autores, tanto Pablo como Pedro, se refieren mucho a la segunda venida del Señor más que al arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo se refiere al arrebatamiento de la iglesia solamente ahí en 1 Tesalonicenses. Aquí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, porque el verso 6 dice que es necesario que nuestra fe sea sometida a prueba, y el verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y uno se preguntará, ¿a qué se está refiriendo esto? ¿Al arrebatamiento, al tribunal de Cristo o a la segunda venida? El tema de Pedro es la segunda venida. Nosotros, hermanos, seremos manifestados en gloria, y esta fe que hemos tenido en medio de la prueba, las dificultades, los sufrimientos, que nos hemos mantenido firmes y fieles al Señor, redundará para manifestar gloria acompañando al Señor. Y va a ser hallada en alabanza y gloria delante de todo el mundo. Todo el mundo va a decir: ahí vienen, ellos son los fieles creyentes salvados por la sangre del Señor, que son la esposa del Cordero. ¿Ya? Recuerden ustedes que Israel no es la esposa del Cordero. ¿Ya? Los santos del Antiguo Testamento tampoco son la esposa del Cordero, ni siquiera Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Daniel. Ellos no son la esposa del Cordero. La esposa del Cordero, la iglesia, comenzó desde el día de Pentecostés, después que el Señor resucitó. 50 días después, el Espíritu Santo vino y formó a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Aquellos ganados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo en este tiempo. De manera que esta presentación pública de la iglesia a los enemigos quedarán sorprendidos, cómo además de destruirnos y de aplastarnos con su venida, viene acompañado de su esposa.
Realmente va a ser algo maravilloso y vergonzoso para los enemigos de Dios, ¿ya? El esposo barrerá con sus enemigos y ahora, después que el Señor los fulmina con su venida, nos dice aquí, volvamos a Apocalipsis capítulo número 19, el verso 21, dice que los fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba. Su espada, que representa su palabra, la palabra suya con la cual puede sostener o sujetar todas las cosas, como dice el libro de Hebreos. Hermanos amados, no tengamos miedo a cualquier acontecimiento mundial. El Señor Jesús, que es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta que está representada aquí como una espada que sale de su boca. El Señor, hermanos, es el que controla el universo, ¿ya? Él mantiene un equilibrio en todo lo que está sucediendo y todo lo va encauzando a estos eventos finales del mundo. Y ahora, ¿qué es lo que viene? Ahora viene la fiesta de bodas. Y esa fiesta de boda en un matrimonio judío duraba 7 días, a veces puede durar un mes. En el caso de Sansón fueron 7 días, ¿se acuerdan ustedes en el libro de Jueces? O puede durar más. Aquí esta fiesta de bodas va a durar 1000 años. Es el milenio, ¿ya? Comienza el milenio. En el capítulo 20, leamos de Apocalipsis, dice en el verso 1, Apocalipsis 21, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí tenemos, hermanas y hermanos, la doctrina del milenio. Hay quienes, ustedes deben saber que en este tema del milenio, hay los que se llaman los amileniaristas, hay los que se llaman los postmileniaristas y hay los que se llaman premilenianistas. Esos títulos teológicos respecto a la interpretación del milenio. Los amileniaristas como los postmileniaristas son primos hermanos. Ellos creen que esto solamente es simbólico, que esto del milenio no es 1000 años, sino que representan una temporada de bendición. Por ejemplo, el mundo católico romano son amileniaristas. El mundo católico romano cree que la iglesia reemplaza a Israel, que todas las promesas de Dios para Israel ahora se están cumpliendo con la iglesia. Y por eso en el Vaticano el papado goza de abundancia y de oro y tienen hasta bancos y una serie de así llamado prosperidad económica, porque creen ellos que están gobernando y que finalmente la tierra va a ser evangelizada a través de ellos. Ellos son amileniaristas. Ellos interpretan simbólicamente, metafóricamente todo la Biblia, y eso es el peor error de interpretación. Bueno, pero los premileniaristas, yo me considero premileniarista porque creo que el milenio es después de la tribulación y que el milenio es literal porque son 1000 años literales de gobierno de Cristo sobre la tierra. Algunos dicen, bueno, este tema no aparece en otra parte de la Biblia. Aquí aparece 6 veces la palabra milenio. 6 veces aparece en el versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 6, versículos 5, 6, 7. Se menciona milenio, se reitera milenio. Es el único autor que habla del milenio de esta manera literal.
aunque como vamos a ver en el Antiguo Testamento, Isaías se refiere mucho a este periodo futuro que no cabe duda que tiene que ser el milenio. Y hay doctrinas que aparecen solamente en la Biblia en un solo pasaje. Por ejemplo, la doctrina del arrebatamiento aparece solamente en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Algo se insinúa en Juan capítulo 14, donde el Señor dice que nos tomará a sí mismo para que donde Él está nosotros también estemos. Y entendemos que el Señor se estaba refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Pero no aparece más porque es un misterio. Eso no significa que no sea una doctrina apoyada por la palabra de Dios. Lo mismo el milenio aparece solamente aquí como milenio, en la escritura milenio, 6 veces, y es suficiente para creer que el milenio va a ser real y literal, no es un símbolo ni una metáfora. Ahora, ¿por qué va a existir un milenio? ¿Por qué esta fiesta de bodas de 1000 años? Bueno, en primer lugar, porque es el milenio la fiesta de bodas de Cristo con su iglesia. La iglesia, hermanas y hermanos, nosotros, su esposa, veremos esta manifestación de la gloria de Cristo sobre la tierra y nosotros como su esposa estaremos disfrutando de toda la belleza que va a existir en esa temporada. Ahora, si la iglesia es la esposa del Cordero, habrá también algo que nos va a llenar de gozo como creyentes. Nosotros como creyentes, hermanos, vamos a ver a Israel como la esposa de Jehová. Es interesante ese tema. Israel vuelve a Dios después de tanto tiempo. Israel es restaurado a su posición como nación cabeza y como esposa de Jehová. Leámoslo, por ejemplo, en Isaías, capítulo número 54, en el verso número 5. Esto nos va a llenar de gozo. Por eso, en el libro de los Salmos se nos pide que oremos por la paz de Jerusalén. Y dice aquí, en Isaías 54, 5, porque tu marido, está diciendo a Israel, es tu hacedor. Se refiere a Jehová. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con gran misericordias. Con un poco de ira me escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y esta profecía tiene que ver que Israel volverá a ser la esposa de Jehová. También en el capítulo 62 de Isaías 62, en el versículo número 4, nos dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hefsi-Va, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, dice el verso 5, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y va a ser una tremenda felicidad para nuestro Dios Padre ver a la nación de Israel nuevamente volviendo a Él y ocupando su posición como su esposa. Y nosotros, hermanos, vamos a ver la restauración de Israel. Eso nos va a llenar de gozo, de alegría, ¿ya? Y el gozo nuestro va a ser el gozo de verlos convertidos a todos ellos, tal como el apóstol Pablo lloraba y pedía por la salvación de sus hermanos israelitas. Dice él en la carta a los romanos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para salvación.
Y el apóstol Pablo sentía en su corazón un tremendo peso por estos israelitas que no quieren convertirse. Y dice Pablo, si su transgresión es la riqueza del mundo, porque producto de la incredulidad de Israel, el endurecimiento en parte que hay sobre ellos es que nosotros hemos sido alcanzados para ser parte de la esposa del Cordero. Pablo dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, o sea, nosotros, cuánto más su plena restauración. Va a ser maravilloso, hermanos, lo que va a ocurrir en el milenio. Ese es el primer propósito del milenio. Nosotros como esposa del Cordero, ver en esta gran fiesta de boda la restauración nacional de Israel. En segundo lugar, otro motivo por el cual va a existir estos 1000 años es que el mundo entero no podrá echarle la culpa a Satanás de sus pecados personales. Recuerden que leímos ahí en Apocalipsis capítulo número 20, el versículo 1 y 2, que Satanás va a ser apresado por 1000 años. Viene un ángel, no es ni el Señor que viene, el Señor envía un ángel cualquiera, no es ni siquiera un arcángel, envía un ángel y con el poder de Dios, con una cadena en su mano, es todo una representación del poder de Dios y lo encierra en un calabozo, en un abismo y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. 1000 años sin nada exterior que tiente a nadie, ¿ya? La Biblia dice hoy día que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo nos dice que no descuidamos las maquinaciones del diablo. Pablo también dice que los incrédulos están bajo el lazo del diablo. Pablo también dice en 2 Corintios que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. O sea, el diablo está procurando que nadie se salva y tiene a los inconversos hoy día engañados con muchas cosas que distraen su atención. Bueno, ese trabajo el diablo no lo va a poder hacer por 1000 años. Y nadie va a poder echarle la culpa al diablo. Va a haber una libertad tremenda, una atracción del Espíritu Santo como nunca antes, una actividad del Espíritu Santo sobre la humanidad de esos 1000 años, procurando que la gente se salve y no van a haber excusas, ¿ya? Para creer en la verdad de Cristo como Rey y Salvador. Pero, aún así, van a ser igual incrédulos y van a existir incrédulos y va a existir el pecado y va a existir la muerte como castigo para los rebeldes. Nos dice en Isaías capítulo número 65, Isaías 65, para este tiempo del milenio, dice Isaías, hablando del milenio, en el verso 19, me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, dice, nunca más se oirá en ellos voz de lloro ni voz de clamor. Esto va a ocurrir en el futuro, esto no ha ocurrido nunca, Dios no está alegre con Israel, y esto va a ocurrir en el milenio. Verso 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, la muerte va a existir, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Eso nos indica, hermanas y hermanos, que en el milenio el pecado sigue existiendo. Y estos pecadores no le van a poder echar la culpa al diablo. Y los niños van a ser de 100 años. Y los niños van a ser educados, formados bajo la influencia de Dios. La palabra de Dios se va a extender, el conocimiento de Jehová va a estar por todo el mundo, pero aún así van a haber personas, niños de 100 años, que no se van a convertir. Y el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué va a pasar? Ese que no se convierta a los 100 años ya no tiene vuelta.
Ese que no se convierta en esos 100 años ya no tiene posibilidad de arrepentimiento porque ha pasado la valla del perdón de Dios. Hoy día, el pecado imperdonable es la incredulidad. El pecado que condenará al mundo entero o a los inconversos es el no haber creído en la obra de Jesucristo. Y el mundo va a ser juzgado por aquello. Teniendo oportunidad de creer, esa persona no acudió al Señor Jesucristo. Ahora esa persona en el milenio va a tener tiempo. Hoy día no hay tiempo, no podemos decir. Yo leí una historia hace mucho tiempo atrás, me acuerdo cuando hacíamos clases para niños, leí la historia de un leñador canadiense que estaba cortando árboles, esos gigantes árboles que hay allá en los bosques de Canadá y Estados Unidos. Y ese día estaba de cumpleaños, cumplía 100 años en ese preciso momento, tenía una salud esplendorosa ese hombre, y llega al mediodía, se sienta, deja su hacha al lado, se sienta en el tronco del árbol que ya había botado, abre donde lleva el sándwich y toma el sándwich y le va a dar una masticada, y se acuerda de un texto que aprendió en la escuela dominical. 100 años estaba cumpliendo, y el texto que se recordó es un texto que aparece aquí en el libro de Isaías, que decía: el buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y ese hombre se quedó pensando en ese texto. Dice: yo esto lo aprendí cuando niño, y ahora estoy cumpliendo 100 años y sigo sin convertirme, sin entender, sin el conocimiento. Y aún el asno conoce el pesebre de su señor y el buey conoce a su dueño. Yo no conozco a Dios. Y la historia decía que ese hombre se arrodilló hoy a los 100 años y se convirtió al Señor. Bueno, no sabemos, ¿no es cierto?, cuánto tiempo más Dios te puede esperar. No sabemos. Pero en ese tiempo, en el milenio, sabemos que van a haber 100 años para convertirse. Después de 100 años, el que no se convierte queda maldito para siempre. ¿Por qué? Porque el bienestar, las condiciones de vida, la presencia del mismo Señor allí, bendiciendo a toda la humanidad, es algo imperdonable. ¿Ya? Bueno, los rebeldes aún así existirán. De manera que, ¿de dónde sale el pecado? Si Satanás no va a estar, ¿de dónde sale el pecado? Bueno, Santiago tiene la respuesta. Santiago, un escritor del Nuevo Testamento, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y Santiago nos explica que el problema del pecado está dentro de nosotros, ¿ya? Entonces ahí va a quedar evidenciado la naturaleza pecaminosa del ser humano. En tercer lugar, hermanas y hermanos, otro motivo por el cual van a existir estos 1000 años es mostrar al ser humano que el bienestar material no regenera el corazón. ¿Ya? Hoy día se está cambiando una constitución para ser un país más libre, más, todos los términos técnicos que ocupan para la constitución, pluralista y ecologista, y la nueva constitución hecha por abajo, la justicia, la libertad, el culto a Dios. Y hermanos, vamos a vernos envueltos en una tremenda revuelta con lo que viene con la nueva constitución, así que preparémonos. Bueno, y ellos lo único que quieren es bienestar material, libertad,
casamiento de homosexuales, lesbianas, y todo lo que es sinónimo de prosperidad. Bueno, van a haber 1000 años de bienestar como nunca antes en la humanidad ha existido. Serán las condiciones más favorables que pudiesen existir sobre la tierra. La tecnología, la medicina, la prosperidad económica, la paz, la justicia, como nunca antes se van a ver sobre toda la faz de la tierra. Pero esa prosperidad no regenera. Esos 1000 años no regeneran. Miren lo que ocurre al final del milenio. Acompaña Apocalipsis 20, versículo número 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y usted se preguntará, ¿y de dónde salió toda esta gente que es en número como la arena del mar? Millones y millones de incrédulos que ya están en los 100 años, malditos, porque no quisieron convertirse. Recuerde que al milenio no entra ningún inconverso. Todos los que entran al milenio son el Israel convertido, las naciones convertidas. Ellos entran al milenio, todos creyentes, pero los que empiezan a nacer serán niños, jóvenes, que no querrán absolutamente nada de Dios. Y estos 1000 años es para mostrar que el bienestar material no regenera. Querida mamá, ustedes que tienen niños pequeños, tengan mucho cuidado con siempre andar buscando el bienestar material. Que no le falte nada, que esté en el mejor colegio, que tenga la mejor zapatilla, que tenga la mejor tenida. Sabe que yo no tengo niños, pero me han dicho hermanos que se le hace un tremendo daño a los niños. Cuando incluso le ponen hasta televisión en la pieza para que el niño o la niña tenga internet, tenga cómo entretenerse, y finalmente, ¿qué es lo que hace todo eso? Causa un tremendo daño. Ya, un tremendo daño. Bueno, este es lo que va a suceder en esa temporada. Finalmente, termino diciéndoles la cuarta razón por la cual es necesario el milenio. La cuarta razón es para que Israel pueda disfrutar plenamente de los pactos que Dios ha hecho con ellos. Hay 4 pactos importantes. Primero que nada está el pacto abrámico. Dios le dijo a Abraham, mira la tierra, después que se separó de su sobrino Lot. ¿Ves todo eso? Mira al sur, al norte, al este, al oeste, todo lo que ves será tuyo. Y tu descendencia lo poseerá para siempre. El pacto abrámico se va a cumplir, hermanos, en el milenio de una manera como nunca antes se ha cumplido. En los tiempos del rey Salomón, en parte, Israel cubrió esa extensión prometida a Abraham, pero nunca como ahora en el milenio. El segundo pacto que Israel va a disfrutar del mundo entero es el pacto sinaítico, el Sinaí, el pacto de la ley. Saben, hermanos, que la ley va a ser la carta magna del mundo. No van a haber cartas en cada constitución en cada país. No. La constitución universal, señores, va a ser la ley de Moisés, la que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. La ley de Dios va a regir, y la ley en toda su dimensión. En tercer lugar, el otro pacto que
se va a cumplir e Israel lo va a disfrutar, el pacto davídico, el pacto a David, en que Dios le prometió a David un trono, una casa para siempre, ¿ya? Se va a cumplir la promesa que el ángel Gabriel le hizo a María, que de ella nacería uno que se sentaría en el trono de David para siempre. Va a haber un trono en Jerusalén, va a haber una casa, va a haber un templo y Israel va a ver el cumplimiento cabal del pacto davídico. Y en cuarto lugar, el nuevo pacto del cual nosotros hacemos memoria hoy en la Cena del Señor con los dos símbolos, la copa y el pan. Esos son los símbolos de la Cena del Señor, el pan y la copa. Y hacemos memoria de ese Salvador que ya ha derramado su sangre del nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto, Israel lo va a disfrutar en el milenio. De manera que esos 4 pactos, hermanos, durante el milenio van a ser cumplidos a cabalidad, ¿ya? Y el milenio, hermanos, es un tiempo de 1000 años literales, que el mundo entero va a ver y presenciar. Van a haber cambios sociales, cambios climáticos, la tierra va a volver a ser lo que era en Edén. Los viejos van a vivir como los árboles, dice Isaías, es decir, 1000 años. Van a haber personas que van a vivir 1000 años. ¿Y cómo van a vivir 1000 años? Bueno, la próxima reunión vamos a ver cómo lo van a hacer. Van a tener que ir a la ciudad celestial a buscar las hojas del árbol de la vida. Y la ciudad celestial, hermanos, es la esposa del Cordero, la iglesia, donde vamos a estar nosotros por toda la eternidad. Muy bien, hermanas y hermanos, vamos a orar al Señor. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra que nos has dejado y revelado, y que nos hace mirar hacia lo que está en el cielo y en el futuro no muy lejano, y nosotros vamos a verlo, nuestro Dios. Vamos a contemplar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Vamos a ver cómo Él aplastará a este mundo que no quiere saber nada del Evangelio. Y vamos a ver también, nuestro Dios, la restauración total de Israel. Y los vamos a ver a ellos disfrutando de Dios y Dios disfrutando de ellos como su esposa, la esposa de Jehová. Y nosotros como la esposa del Cordero. Oh Padre, qué hermoso va a ser esos 1000 años donde Cristo reinará y el mundo vendrá a ver su rostro, tal como vinieron muchos a ver al rey Salomón, la misma reina de Sabá, que vino a conversar con el rey Salomón. Así muchas naciones y reyes vendrán a tributarle loor a tu Hijo en esa temporada. Oh Padre, gracias por todo lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a consagrarnos, ayúdanos a vivir cerca de ti, a dejar toda mundanalidad, como leímos al principio, a practicar la justicia y a santificarnos todavía. Te lo pedimos, nuestro Dios, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.